y crecimos trabajando la tierra y aprendiendo el pensamiento de los hombres justos. Aquí en esta tierra, como campesino, el sembrador caminó sus días de niño. Aquí aprendió a sembrar la semilla, aprendió a recolectar el grano maduro. Todos ustedes ahora comprenderán que estamos en la etapa final de los tiempos. El fruto maduro, el fruto rojo, el fruto sencillo, porque así era la enseñanza de nuestros padres. Seleccionábamos el fruto maduro, el fruto que está listo para la gran cosecha de los tiempos. No cosechábamos ningún fruto que no tuviera todos los principios que originalmente se nos enseñaron. El respeto a la vida, el conocimiento de cómo preservar la existencia de los hombres. Cosechamos entonces desde niños lo que ahora en la edad final de los tiempos se tiene que dar. Una pequeña semilla, muy pequeñita, entre muchas que no han madurado. Si pueden ver bien, aquí el fruto está maduro. Son muy pocos entre la gran maceta de café maduro. Solamente los que estén con su tiempo, con su color. Los demás hay que dejarlos allí, que terminen de madurar. Hay muchos que están verdes, otros que apenas están pintones, otros que no han llegado a tener el color que se necesita en el fruto maduro. Y así es en el final de los tiempos, la recolección de la cosecha final. Muy poquitos hay para este tiempo. Los 144,000 que ahora me escucharán en las profecías finales. Sí, mis hermanos y amigos de las páginas del Sembrador. Al nacer en estas tierras del Quindío también aprendí a entender quién es Dios, a comprenderlo. Porque es que en la época del catecismo se decía, claro que se hablaba de la fe, que fe es creer en lo que no vemos, y eso yo lo cuestionaba muy niño, porque no, creo que eso no funcionaba para mí. Yo necesitaba ver, tocar y palpar algo. Claro que se trata de Dios. Y Dios no es tangible. No lo es. Porque luego aprendí que a Dios no se le puede reconocer aparte de la creación. Claro, digamos que es un gran espíritu, es una gran fuerza, es una gran luz que ilumina todos los soles del universo, todos los soles de las galaxias, todos los soles de lo insondable. Estoy aquí otra vez, mis amigos, ¿cómo están? Un abrazo de corazón. Y hoy tenemos una cita con el Creador Supremo, innominado y sin fin. Claro, explicar cómo se creó Dios, que es muy difícil, pero tratar de entenderlo cómo es, yo pienso que es el momento que lo tenemos que hacer. Al nacer en estas tierras, esa ley de arriba que encarna, que yo les hablaba, señalando algunos punticos allá en el templo de Landak, donde están los libros de vida, y que son guiados, digámoslo así, o conducidos, porque no se puede utilizar otro término, conducidos, por los señores de la conciencia, que han habitado este planeta durante mucho tiempo y que habitan los universos, porque son los, plural. Estos señores son los que llevan los libros de vida de cada uno de nosotros. Yo me imagino, eso es lo que yo imagino, para entenderlo, que un día cualquiera
allá en los libros de vida, colocaron que al niño cuando tuviera 5 añitos, se apareciese un pastor por ahí y le regalaría una Biblia. Tal vez en el libro de la vida hicieron la conexión para que ese pastor me entregara el libro. Era la Biblia. Me dijo que no me lo dejara quitar de nadie porque ahí estaba la palabra de Dios. Claro, yo no sabía leer. Esa es una de las condiciones, diría yo, difíciles. ¿Cómo iba a encontrar la palabra de Dios en un libro tan grande como ese? Entonces es en la Biblia donde yo aprendí a leer. Le dije a mi mamá, y claro, me aprendí las vocales. Y luego comenzó a enseñarme las consonantes sencillas. Y la primera que me enseñó fue la J. Y me dijo, O con J y O se pronuncia ojo, y me señaló el ojito. Y eso me llamó mucho la atención, que yo podía tener una palabra que decía algo y que yo no entendía. Entonces me gustó y me enseñó otra. Así aprendí elefante, vaca, hasta que aprendí a leer. Pero para mí era un juego muy hermoso porque yo veía las letras, las armaba y para mí eso me producía risa. Teníamos bancas para sentarnos y entonces ya fue muy después cuando ya pudimos enlazar más y aprendí a leer en la Biblia. Pero era que yo necesitaba saber dónde estaba la palabra de Dios. Y comencé a leer la Biblia, cosa que no entendía nada porque un niño con esa mente no puede. No es posible. Pero ya por lo menos a los 9, 10 añitos ya entendía. Y busqué a Dios en la Biblia. Cuando me encontré con el Antiguo Testamento, y este señor era un señor muy raro, pues mandaba a matar a Isaac por allá, diciéndole al otro que matara para ver si era que era fiel a él. Eso me golpeó muchísimo. Y comencé a ver cosas raras ahí en el Antiguo Testamento, porque había que leer el libro de principio a fin sin saber cómo era eso. Cosa que con el tiempo ya entendí que era lo que estaba hecho ahí. ¿Cómo era Dios? El Dios del Antiguo Testamento. Porque ya comprendo entonces lo que dice Jesús cuando puedo entender el Nuevo Testamento o los 4 evangelios. Y estos escritores de Jesús narran a un Dios muy diferente. En Juan 8:44, lo que le dice Jesús a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso determinó para mí en la comprensión de que habían 2 dioses en la Biblia. Uno en el Antiguo Testamento, que era carnicero, pedía sacrificios. Recordemos todas esas cosas que hizo Salomón cuando inauguró su templo. Mató un montón de ganado y vísceras y carne por aquí, sangre y toda esa cuestión. Y entonces yo fui al matadero municipal de Calarca a mirar cómo se mataba el ganado. Y eso huele hediondo y feo. Y esos pobres animales cuando chorrean sangre. Y yo me aterroricé como era Dios. Me aterroricé. Y pensé cómo era Dios. Y después cuando yo entiendo a Pablo de Tarso, que habla de que Dios no necesita de las cosas de la tierra, hice la comparación. O sea, como ese Dios de allá pide sangre y este de acá no. Y este da una vida, y dice Jesús que Dios es vida. Recordemos entonces también en esa Biblia, que es donde yo aprendo a leer, y después me dedico a estudiarla. Toda mi vida la he estudiado, sigo estudiándola. Y encuentro a Juan, que habla de cómo es Dios. Y habla como en el principio, en el verbo, ahí estaba Dios. Pero tampoco lo encontraba. Tenía que ir entonces a estudiar más y pude buscar a Dios de muchísimas formas. Así que me inserté por allá en el estudio de las anteriores, entre comillas, filosofías de la India. Bueno, entre comillas, casi me perdí por allá. Muchos miles de dioses horribles. Bueno, por allá hay unos que se llama la diosa Kali, que tiene 6 brazos y en cada brazo tiene una espada para matar gente.
Y como ella, hay otros dioses, y entonces vamos a pasarnos por un montón de dioses de la India, donde está Hanuman, que es un mono, o Ganesa, que es un elefante, y sucesivamente. Ya me di cuenta que por allá no estaba. Porque ya había leído la enseñanza que Jesús le dio a los apóstoles. Y que los apóstoles le preguntaron, enséñanos al Padre y creemos en ti. Y Jesús les dice, muy serio, ¿cómo así? Tanto tiempo que me habéis visto y no conocéis al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. ¡Qué maravilla de enseñanza! Me di cuenta que entonces Jesús se parecía al Padre, no solamente en el físico, en la estatura, en las enseñanzas, en el conocimiento, en lo que transmitía y en toda la información que Él daba. Porque yo soy vida y vida es mi nombre. Y mi vida la entregué para tomarla. Claro, Él se dejó crucificar. Y dice en el principio del Apocalipsis, el que era, el que es, el que ha de venir. Pero aún yo no encontraba a Dios. Yo necesitaba conocer al Padre Eterno. Y seguí buscándolo. Y búsquelo por allí. Ya entonces, bueno, ya había hecho un recorrido por los dioses de allá de Egipto. Recordemos. Con cara de monstruos, de perros, de ojos, de gavilanes, de lagartos, de no sé cuántas cosas. Y así pudimos ir a conocer los conocimientos de los tibetanos. Un montón de demonios, todos demonios. Con cara de dragones, con dientes masticadores y cualquier cosa que se parezca a Dios, con unos dientes así filosos. Yo sé que los dientes filosos son como los de los leones, que destrozan carne. No era Dios por ahí. Y Jesús dijo entonces que si Dios de alguna manera estaba dentro de nosotros, comencé a buscarlo. Y volví otra vez a la carta de Juan. En el principio era el Verbo. ¿Qué sería el Verbo? Y el Verbo era Dios. Era un Dios. O era ese creador antes. Pero el Verbo era con Dios. Y este era el principio de Dios. Entonces comencé a buscar qué era el Verbo. Leí varias Biblias donde cambiaron la palabra verbo por palabra. Y cambiaron la aplicación de la exégesis, que es el sentido y la conformación de cómo está escrituralmente para significar algo. Y entonces entre eso está la Biblia de Torres Amás, que es una barbaridad de cambio de palabras, que hicieron todas esas cosas y perdieron el verbo. Yo vuelvo otra vez allá a buscar el verbo. Y pensando es donde yo recuerdo otra vez la enseñanza de Jesús. Es que a Dios nadie lo ha conocido, dice Jesús. Yo lo he dado a conocer. Y Jesús replica, solo por mí se llega al Padre. Estamos hablando que hay un Padre y que también es una de las enseñanzas de Juan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que estas tres personas distintas son una sola. Volvemos a estudiar. Tenemos que escuchar la información que hace mucho tiempo está perdida y tenemos que revivirla, de la de Hermes, donde se habla del mismo principio del verbo, igualito, en la misma condición. Entonces pienso, oye, Juan como que allá, antes de escribir el Apocalipsis, de estar en la isla de Patmos, tuvo la enseñanza del verbo para transmitirlo. Y entonces me interesó profundamente en qué es el verbo. Ya he desechado que es la palabra, que es todo lo que se inventaron en las traducciones bíblicas, que lo que hicieron fue desarmar el conocimiento y engañar más para que nadie entendiera lo que es el verbo. Y me di cuenta que en el Apocalipsis 4 se ve un gráfico. Tiene que ser mental para entenderlo. Allí está el trono del anciano de días. Se sentó un anciano de días que dice el profeta Daniel en el capítulo 7. Y yo estoy refiriéndolo al Apocalipsis 4. Desde el capítulo 7 de Daniel hasta el Apocalipsis 4. Y veo el gráfico mental. Un anciano de días sentado allí. 24 ancianos. Los ancianos de la galaxia. Los lobos solares. Y al frente y detrás 4 seres vivientes, pero al frente 7 lámparas encendidas.
Y vuelvo entonces a ir al Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Pero básicamente en el 2 y 3, siendo que el capítulo 1 tiene la introducción, el que es, el que era y el que ha de venir, el que tiene en su mano y en su diestra las 7 estrellas de Dios. Ahí está la clave del Verbo. Las 7 estrellas de Dios son los 7 espíritus del Verbo. Y el Verbo es el conjunto de los 7 espíritus que crearon antes del todo lo que antes existía, y son 7 grandes espíritus inimaginables. Comienzo entonces a entender a ese Padre innominado y sin fin. Claro, teniendo en cuenta lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo, es que a Dios nadie lo ha conocido. Y me acuerdo lo del Antiguo Testamento, lo que le dijo entonces ese señor del desierto allá, cuando entregó las tablas de la ley, que le dijo que solamente escucharía la voz, pero no vería ninguna figura. Y se le escondió detrás de una piedra por allá. Entonces me di cuenta que hay un montón de mentiras. Y dije, no, voy a entrar a lo de Juan para descubrir qué es. Ya estoy en el Verbo. Ya sé lo que dijo Hermes Trismegisto. Ya sé lo que dijo Zoroastro. Ya sé lo que dijeron los grandes iniciados de la antigüedad. Y ya sé hacia dónde debo buscar. No está en ninguna de las cosas que se han manejado por allá. Volví al Verbo. Pero entendiendo las 7 estrellas de Dios que están en ese punto del Apocalipsis 4 que se refiere. ¿Cuáles son las estrellas? Son los 7 espíritus, son las 7 iglesias, son las 7 estrellas, son las 7 lámparas. No tiene nada que ver con el templo judío, se los advierto. Esos 7 espíritus fueron el origen. Hay que ir muy atrás para entender eso, que aquí no voy a citar nada de eso, sino que me voy a colocar ahí. Dieron origen al primer espíritu, al segundo espíritu, al tercer espíritu, al cuarto, hasta el séptimo. Y eso está graficado en el Apocalipsis 2 y 3. Los 7 espíritus. Fue Pablo de Tarso que enseñó eso. Y la gente creyó que eran iglesias. Pero aprendí, de acuerdo a los hindúes y tibetanos, que son 7 chakras o 7 estrellas que tenemos nosotros, que concuerdan con el origen del Verbo. Y ahí comienza entonces a clarificarse el principio de Dios. O sea que nosotros tenemos una prueba de la existencia de Dios dentro de nosotros. Yo lo he enseñado como los logosoles. O sea, son soles dentro de nosotros. Y tienen los principios originales del Verbo. Porque en el mismo Apocalipsis y en la misma carta de Juan dice claramente que son los 7 espíritus que caminan por toda la tierra. Cuando yo veo caminar a alguna persona, un niño, un anciano, un joven, o yo mismo, lleva los 7 espíritus de Dios, los 7 logosoles, los 7 chakras, los 7 centros luminosos en los cuales se constituyó el universo. Ya clarificando los 7 espíritus, ya pude entender que era el Verbo. El Verbo entonces sería la conformación, según todo lo que pude analizar hasta ahora, de esos 7 espíritus, que antes de toda la existencia de Dios dieron origen a Dios. Porque ahí dice, en el principio era el Verbo, 7 espíritus. Yo les traduzco. Este era el principio con Dios, con el Padre Creador. Y el Verbo era Dios. O sea que los 7 espíritus se convirtieron en Dios. De ahí salió el Padre Eterno. De ahí salió el Creador universal, y en un momento, y no sabemos cuándo, antes de la existencia de todo lo que hay creado, ese Verbo implosionó en un solo espíritu. Verbo quiere decir creación, quiere decir poder interior, quiere decir fuerza inexplicada, quiere decir lo que tiene todos los poderes para crear, que todavía no se ha manifestado y que siempre se manifestará. No es verbo de conjugar, de palabra, ni nada de esas cosas. No, el Verbo es un cuerpo de luz, un cuerpo de inteligencia, un cuerpo de sabiduría, un cuerpo de conciencia que está antes de todo, y ese es el Verbo. Pero contiene 7 espíritus. No tiene nada que ver con los dioses de la India, ni los dioses del Tíbet, ni los dioses de ninguna parte, porque Jesús lo dijo claramente. Nadie conoce al Padre, solamente el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar.
Así que uno de esos espíritus, el gran primer espíritu que está contenido en el corazón, nuestro corazón, y que tiene que ver con el anciano de días y con el Cristo, se formó el Padre Eterno. Allí. Y en un momento él, en silencio, en un gran silencio, se reconoció como el primer espíritu y dijo, yo soy, pero en silencio. Y desde ese momento comenzó a existir y se denominó el innominado, el sin nombre y el sin fin. Porque lo contenía todo. Y no es una persona como la pintan por allá en la Capilla Sistina, un viejo bobo estirando un dedo, que poniéndole a Adán para que le entregue la luz como si fuera un choque eléctrico. No. Quitémonos esas pendejadas, ya estamos muy grandotes para que nos engañen más. No es ningún viejo bobo. Los tontos somos nosotros que hemos creído eso. Es una luz tan poderosa que sabe lo que existe en la creación y lo que está por crear, y lo que siempre será, y lo que nunca termina, sin nombre y sin fin. Entonces todos los dioses que tienen nombre aquí en la tierra, recordemos en el Antiguo Testamento como el Dios del Antiguo Testamento dice, es que yo soy Jehová, el Dios de ustedes, y tiene nombre. En el momento que tiene nombre deja de ser Dios. Y entonces todos los dioses que tienen algo de nombre no son creadores. No se parecen a nada. Porque la denominación de un nombre significa que ese nombre se lo puso alguien de aquí que necesita identificarse como algo y que tiene que tener una pertenencia. Ah, no, pues es que el Dios del desierto se llama así, y el Dios de allá se llama así, y el de más allá se llama así. Esos son dioses de pertenencia humana, hechos por los hombres. Pero el creador no está hecho así. Está más allá de la inteligencia o la pertenencia humana. Así que se denominó el innominado, sin nombre. Y el sin fin. No tiene fin. O sea que cuando no tiene fin, indudablemente que tiene otra condición. Es eterno. Y cuando es eterno tiene toda la sabiduría. Y cuando tiene toda la sabiduría tiene toda la conciencia. Cuando tiene toda la conciencia tiene todo el conocimiento de lo que es, ha sido y será, y lo que siempre será. Entonces es un Dios innominado y sin fin. Ese se llama el Padre Eterno. Al que Jesús mencionó, dice, el Padre y yo uno somos. Y por eso es que le dijo a los apóstoles, tanto tiempo con ustedes y no me han visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Pero entonces aquí hay algo maravilloso para entender. Así como así que el Padre y Jesús son uno solo, hace una referencia del Padre Eterno en el libro de Juan 17. Y dice, y eso fue antes de ir allá al Monte de los Olivos, donde allá lo hacen preso, luego lo llevan a la sinagoga, lo patean, lo escupen y lo crucifican. Padre, los que tú me has dado, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de ese engaño que hay aquí en la tierra, de esa rebelión extraterrena del Apocalipsis 12. Quiere decir que Jesús sí conocía al Padre y le dice algo que es muy especial. Que nadie en el mundo ha conocido al Padre. Nadie te ha conocido, Padre. Pero los que tú me diste, yo les he dado a conocer tu nombre. Miren que el único que conoce al Padre es Jesús. No hay otro. En la tierra no hay otro. Porque Jesús trae una conformación de la tercera fuerza del Padre, el Cristo. Como tal está hablando con las palabras del Cristo. El único que conoce al Padre es el Cristo. Él sí, como Cristo estuvo al lado del Padre. En esa Biblia yo busqué mucho de niño. Y claro, me abrió mucho los ojos. Sobre todo lo que significa el Nuevo Testamento, que son los 4 grandes evangelios. Y lo que enseña Pablo de Tarso. Y las cartas de los apóstoles. Ese es el evangelio. Que Pablo de Tarso se especializa en mostrar a Cristo, a Jesús y al Padre Eterno. Y bajo esa condición entonces yo paso a leer, a estudiar, que en este momento se conocen en el mundo 64 de esos libros, los apócrifos. Son los libros que escribieron los apóstoles, apócrifos.
Es que cuando se armó la Biblia no los quisieron meter ahí porque si se meten los apócrifos se acaba la creencia, la religión, el Vaticano y todo. Porque ahí sí está claramente quién fue Jesús. ¿Y qué pasó allá? Con la muerte que le aplicaron a él y después a los apóstoles y la persecución. Y luego, bueno, de último vino la Inquisición, que nadie la conoce, pero que es una ferocidad impresionante contra la gente inteligente. Hecha por Roma, claro, ¿no? Y la Santa Inquisición era santa mientras mataban gente. Y mataron mucha gente. Ah, claro, de acuerdo a la profecía vuelve ahora. Otra vez la Santa Inquisición. Y la iglesia tiene una partecita de eso. Como tal, eso como que no tiene nada que ver con Dios. Eso como que tiene que ver con el diablo. Según el Apocalipsis 17 y 18. Es que yo me estoy sosteniendo en los libros que tienen conocimiento. Los apócrifos entonces me conducen a la búsqueda del Padre eterno, innominado y sin fin. Y ahí se pueden entender muchas cosas. Y uno de los grandes libros que se lo recomiendo a todos es el libro o Apocrifón de Juan. Recordemos también que Juan recibió el Apocalipsis cuando estaba preso en la isla de Patmos, que lo iban a matar, lo perseguían. Y ahí es donde recibe precisamente los 22 capítulos del Apocalipsis, que se llama la revelación. O sea que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, como está escrito en el primer capítulo del Apocalipsis, que Dios le dio para revelar a sus siervos los profetas las cosas que han de suceder después de estas. Así que entonces de los 7 espíritus se formó el Padre Eterno. De uno de ellos, conteniendo a su vez a los 7 espíritus. Como igual yo tengo los 7 chakras y tengo mi propio espíritu. O sea que yo tengo la fórmula del Padre Eterno. Por eso es que Jesús decía, vosotros sois templos de Dios, templos del Espíritu. O sea, está diciendo, vosotros sois templos del Padre Eterno. Templo del máximo creador, del único, no hay más. Eso es lo que dice el Apocrifón de Juan, que es el único creador, único antes de todo y después de todo. O sea que no hay nadie capaz de ser ese Padre innominado y sin fin. ¿Quién es el Padre innominado y sin fin? Que es lo que nosotros siempre nos hemos preguntado. Ese Espíritu, ese gran Espíritu. El Apocrifón de Juan lo llama el gran Espíritu invisible. Y el Señor de los Espíritus, así lo llama el Apocrifón de Juan. Pero el libro de Enoc también lo menciona, también como el Señor de los Espíritus. Así que entonces, ¿quién es el Padre Eterno? El Dios o el Espíritu que se hizo una personalidad y dio a manifestar por dentro de él los 7 espíritus. Pero esos 7 espíritus tenían un pensamiento, llamémoslo así, porque es un poco difícil de explicarlo. Un pensamiento. Se llama conciencia. Y los reunía a todos en un gigantesco volumen que se denomina la gran conciencia creadora. Y yo teniendo esta piedra, sé lo que significa el peso. Ah, tiene peso, sí, mira, es una piedra. Pero si teniéndola aquí, yo con el conocimiento de ella, ya aparece la conciencia de que es piedra. Y la suelto sobre mi pie. ¡Ay! Sin quitar el pie, me hace daño. Pues bien, los 7 espíritus de Dios saben lo que ellos tienen y contienen. Y saben el poder de la sabiduría que ellos tienen y contienen. Y no van a soltar la piedra sobre el pie que les haga daño, porque la conciencia lo que hace es saber lo que tiene y contiene. La gran conciencia creadora está en los 7 espíritus. Ellos, entre comillas, no es así, pero es que tengo que utilizar esos términos porque es muy complejo explicarlo. Necesitaban que existiese Dios. O Dios necesitaba que esa gran conciencia existiese como una gran creación. O los 7 espíritus tal vez pensaron que era así. Y entonces dijeron, bueno, hay que formar la creación. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, entre los 7 espíritus, uno de nosotros tiene que ser Dios y darnos a manifestar a los demás y a hacer la creación. Ahí es donde se forma el Padre innominado y sin fin. Así que ya con esa conciencia y con esa necesidad de la creación, de la gran conciencia creadora, de los 7 espíritus que son después de la gran conciencia creadora, emerge el Padre de ellos.
Y ese es el Padre innominado y sin fin, que contuvo dentro de sí su propia existencia de ser. Porque aquí entonces tenemos que anexar algo más. Es que esos 7 espíritus no son espíritus como lo que ustedes se imaginan. Son luz. Una gran luz inimaginable. Cuando ustedes salgan en las noches a ver el cielo estrellado y ven tantas estrellas allá y tratarían de contarlas. Esos son solamente la colita de esta galaxia, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea no es una gran galaxia. El primer universo al cual nosotros pertenecemos tiene 144.000 billones de galaxias. Y todo eso que ustedes ven allá son soles, no estrellas. Así que si podemos contar lo de la galaxia, no tenemos mente para imaginar lo que significa un universo lleno de soles. Pues esos grandes espíritus eran puras luces solares. Así de grande es el Padre innominado y sin fin. Por eso es innominado y sin fin. Así que es una fuerza inimaginable, y lo dice el libro de Juan, que es inmedible, inconmensurable, indefinible, toda la inteligencia que ustedes tienen, no pueden comprender eso. Sin embargo, eso es una luz inimaginable, inmedible, y un conocimiento de la misma condición, tampoco medible, tampoco conocible, y ese es el Padre innominado y sin fin. Mis hermanos, dice entonces Juan y Hermes en sus varias enseñanzas que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y este fue el principio de Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Usted y yo, todos nosotros a nivel universal, tenemos el principio de Dios dentro de nosotros. Porque Él ha dicho para este momento, ya lo reveló a los terrestres: sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. O sea, vamos a integrarnos a esas grandes luces universales, supervivencia eterna. Ese histórico momento está llegando a unos. Es cuando el pensamiento humano, yo, dice Él, cree en mí. Es cuando el alma, allá donde está esa piedra que puse de ejemplo, allá antes de los 7 espíritus, la gran alma de la gran conciencia creadora, cree en mí, que yo tengo el alma de esa misma creación. Y el espíritu, mi espíritu, me desea. Allí comenzamos a comprender al Padre Eterno. Así que entonces, cuando esas 3 condiciones se unifican, el pensamiento cree, el alma y el espíritu me desean, se unifican, yo comienzo a entender al Padre innominado y sin fin, que aquí en la tierra se llama Dios, porque es que Dios es cualquier cosa aquí en la tierra. Pero nos dice algo: yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre y el sin fin. Les queda entonces a ustedes, mis hermanos, la gran batalla de entenderlo en sus corazones, porque si Él nos dice que está en nuestros corazones aunque no lo sintamos, es ahí la parte importante. Lo primero que Él formó, el Padre Eterno, para existir, fue su corazón, que es mi corazón y el corazón de toda la creación. Los espero en la siguiente producción.